Ya, ahí está el material de hoy. Ya, nos toca, chicos, como ya decía, la retroalimentación de los temas que hemos trabajado en el último mes, ¿ya? Entonces, es una clase esencialmente práctica, vamos a aplicar lo aprendido, ¿ya? Al final también va a haber una prueba sobre esto, así que muy atentos, chicos, a la explicación. La práctica es para hacer aclaraciones de los puntos que hemos estudiado, también para que puedan ustedes preguntar, participar, no responder a las preguntas que yo haga, ¿ya? Esa es la idea, ya, interactuar en base a la práctica. ¿Listos? Empezamos entonces. Ya, ¿qué temas vamos a abarcar? Comenzamos desde el posmodernismo, ¿ya? Primera etapa que vamos a practicar, el posmodernismo en el Perú. A ver, recordemos, ¿qué era el posmodernismo en el Perú? ¿Se acuerdan que dijimos que esto era una etapa de puente, una etapa de, de transición también, ¿no? Entre dos movimientos, ¿sí? ¿Entre qué movimientos se ubicó el posmodernismo? Esa va a ser la definición, ¿no? ¿Entre qué movimientos se ubicó el posmodernismo? A ver, ¿quién lo dice? Ajá, correcto, Antonella, muy bien. Entre el modernismo y el vanguardismo, exacto, ¿no? Es la etapa intermedia, ¿no? Entre esos dos momentos. Ya, entonces, como está en medio del modernismo y el vanguardismo, entonces ese movimiento tiene ya características, eh, digamos, que quedan de la etapa anterior y que se van también anticipando de la etapa que viene. Ya, mira, el posmodernismo nace primero en contra de los excesos del modernismo, pero también todavía hereda algo del modernismo. O sea, no es un rompimiento total, ¿ah? Eso hay que aclararlo. El posmodernismo no es un rompimiento total con el modernismo. Sí rompe con algunos excesos, por ejemplo, con el excesivo exotismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que los modernistas hablaban de culturas lejanas, de mundos lejanos en su arte, ¿no? Y tenían un lenguaje demasiado lujoso, demasiado adornado, y todo esto, pues, eh, hacía que esta literatura sea muy elitista, ¿no? Para ciertos grupos selectos de la sociedad, para una minoría intelectual de la sociedad, ¿no? El posmodernismo quiere volver a lo propio, a lo local, a lo cotidiano, ¿no? Pero hereda todavía algo, ¿no? Por ejemplo, hereda la musicalidad, ¿no? Que la poesía o que el lenguaje debe sonar bien, eso todavía queda, ¿no? La admiración por la belleza de la forma, ¿no? Queda todavía, ¿no? Entonces todavía hereda algo del modernismo y rompe con algunos excesos del modernismo. Al mismo tiempo va anticipando novedades de la vanguardia, del vanguardismo. Por ejemplo, ya se ensaya el verso libre, ¿no? En algunos poemas de estos autores ya se practica el verso libre y es una característica del vanguardismo, ¿ya? Bien, ¿qué autores ubicamos en este periodo? Ya ahí tenemos a uno de los grandes de este periodo en la imagen. Ahí está Abraham Valdelomar, ¿sí? Abraham Valdelomar fue uno de los grandes personajes del posmodernismo en el Perú. Pero hay otro, ¿no? Hay otro también notable y que sería considerado junto con Vallejo el mejor poeta del Perú, ¿ya? Eh, pero en un estilo distinto al de Valdelomar y de Vallejo, eh, en la onda simbolista, ¿sí? ¿Quién fue el poeta que cultivó el simbolismo en el Perú? ¿Ah? El único, ¿no? El único simbolista peruano. Bien, Maffer, exacto, Eguren, ¿no? Eguren también pertenece a este periodo, ¿ah? Eguren también es posmodernista, pero con un estilo propio, pues, ¿no? Tú sabes que en el posmodernismo hay dos tendencias, hubo dos tendencias. El simbolismo, donde ubicamos a Eguren, y el movimiento colónida, ¿ya? El movimiento colónida que fue liderado por Abraham Valdelomar, que fue todo un grupo, ¿no? Un grupo de jóvenes escritores que vivieron en este periodo de transición, ¿no?
Ahora, Eguren no es colónida, por si acaso. Eguren no pertenece al movimiento colónida, ¿no? A pesar que en algunos, ¿no?, textos preuniversitarios los mencionan, Eguren como un colónida, eso no es así. Colónida no, definitivamente no encaja con colónida. Una cosa es que se haya conocido con Valdelomar, una cosa es que los colónidas lo admiraron, ¿no? Pero otra cosa es que Eguren haya sido parte de ese movimiento, con el mismo estilo, ¿no? Porque si tú sacas tu cuenta, Eguren no cultiva el mismo estilo que los colónidas. Por ejemplo, los colónidas, ¿qué plantearon, no? Los colónidas plantearon rescatar la vida provinciana, ¿sí o no? Hablar de la vida provinciana, de esa vida sencilla y cotidiana de las provincias, con un lenguaje ya no tan lujoso, ¿no? Estético, pero ya no tan lujoso, ya no tan retórico, ¿no? Eso es colónida. Pero Eguren tuvo otro estilo completamente diferente, el simbolismo, ¿no? El simbolismo, que ese es el arte de sugerir, el arte de decir las cosas en forma indirecta para que el lector lo descubra, ¿no? Usar mucho la musicalidad en el lenguaje. Eso es ser simbolista, es ser sugerente y musical, ¿no? Entonces ese estilo es completamente distinto, pues, a lo que plantearon los colonias, ¿no? Bien, entonces Guren está en esta época con la onda simbolista. Muy bien, esos son los casos que se dieron en este periodo. Ahora sí, vamos a comenzar, chicos, con la práctica, con las preguntas de este punto, del postmodernismo. Ya, ahí está. La primera pregunta. Dice, dentro de la producción literaria de Abraham Valdelomar, sobresale el énfasis en la representación de la vida provinciana y allá completa. Otra característica de la literatura de Valdelomar. Ya, a ver, lean las opciones y participamos con las claves, ¿no? ¿Listo, chicos? A ver, manden su clave. Vamos, chicos, las claves. Chicos y chicas. A ver, Diana, ¿cuál es tu clave? Alison, tu clave. Grisel, Tito, Francisco. ¿Cuál es la clave aquí? A ver, los leo. Me dicen, profesor, es la B, la B, la B. Todos me dicen la B. A ver, claro que es la B. Muy bien. Claro, Valdelomar es un autor que, aparte de narrar historias sencillas de las provincias, ¿no? En sus cuentos, ¿sí? Hasta en los poemas. Es un autor que siempre tiene ese tono de la nostalgia, ¿no? De recordar, siempre recordar esos años de la infancia, al lado de su familia, en ese ambiente, ¿no? Donde él pasó la infancia, pues, ¿no? En Pisco, ¿no? En el pueblito de San Andrés de Pisco, ¿no? Una campiña cerca del mar, ¿no? Con vida provinciana, ¿no? Con escenas, pues, muy sencillas, ¿no?
Y él lo narra pues con un lenguaje muy tierno, ¿no? Eh, o sea, ahí hay una especie de, de amor y a la vez tristeza, ¿no? Una mezcla así, ¿no? De amor y tristeza, ¿no? Claro, y eso es algo que, que contrasta un poco con la apariencia, ¿no? Tú sabes que Valdemar, pues, en su apariencia era un tipo muy elegante, un tipo que llamaba la atención por su indumentaria elegante, por sus poses, también por su carácter a veces provocador, irreverente, ¿no? O sea, uno podría pensar que Valdemar era un pedante, pues, ¿no? Un arrogante intelectual, pero no, tú lees su literatura, es todo lo contrario, ¿ah? Es bien sencillo, o sea, leyendo nos imaginamos a un tipo sencillo, un tipo muy hogareño, ¿no? Un tipo eh, muy querendón de su tierra, ¿no? De su tierra, ¿sí? Entonces, eso es algo que corresponde a su estilo de lenguaje, ¿no? Entonces, por acá nos dice justamente, Valdelomar en sus obras se caracteriza por el tono nostálgico, ¿no? Tierno e íntimo al evocar escenas de su infancia aldeana, de su infancia provinciana. ¿Listo? Muy bien. Listo, chicos, perfecto. La clave era la B. Vamos a la pregunta 2. Ya, esta pregunta es sobre Eguren, otro posmodernista, Eguren. Dice, desde la aurora combaten dos reyes rojos, con lanza de oro, por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías, de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche, y firmes combaten foscos los reyes rojos. Ya, sobre este texto que hemos leído de los Reyes Rojos, nos piden verificar la secuencia correcta. ¿Cuáles de estas opciones son correctas? A ver, lo hacemos juntos. Dice, las palabras están elegidas por su ritmo y musicalidad. Ya, recuerda que esto es una característica del simbolista. El poeta simbolista busca la musicalidad. O sea, él no elige palabras al azar, ¿ah? Él elige palabras que suenen bien. ¿Ya? Que suenen bien para que así el poema sea rítmico, para que el poema tenga eufonía, para que sea agradable a los oídos, ¿no? Entonces, él distribuye, incluso ubica las palabras de tal modo que el acento también esté distribuido en forma armoniosa. ¿Ya? Ya, pues entonces, esto sí es algo, digamos, característico de los poemas de Buren, ¿no? Bien, la uno está bien, ¿ah? La 2, el poeta busca reflejar directamente una realidad exterior, busca reflejar directamente una realidad exterior. Esto, chicos, contradice la idea de la sugerencia, ¿ya? El poeta simbolista es sugerente, o sea, él no describe una realidad directamente. Él, primero que lo que hace es sugerir, insinuar algo, decir una idea para que tú la completes, para que tú lo descubras, ¿sí? Entonces, no utiliza un lenguaje directo, sino más bien indirecto. Ahora, por otro lado, dice acá realidad exterior, ¿no? Eguren no es realista, pues. Eguren no te habla de la vida cotidiana, no te habla de incluso los problemas sociales de una época, no, no. Eguren es un poeta que eh, nos lleva más bien a un mundo de fantasía, de mucha imaginación, ¿no? Pero para nada te habla de una realidad exterior. Ya, hay un mundo representado, sí, pero esencialmente imaginario, y este mundo lo representa de manera indirecta, ¿ya? Indirecta, ¿de acuerdo? Entonces la tercera opción es, no, la segunda, ¿no? La segunda es falsa. La primera está bien,
pero la segunda es falsa. 3. La presencia de la aurora y la noche le dan una visión cíclica. Claro, este poema nota comienza con eh, la idea de la aurora, el amanecer, ¿no? Y termina con la idea de la noche, amanecer y noche. O sea, desde que amanece comienza esta lucha, ¿no? De los Reyes Rojos, que luchan en el bosque, luchan en el cerro, luchan en la lejanía, luchan todo el tiempo, atardece y siguen luchando, viene la noche y firmes combaten, o sea, siguen luchando, ¿no? Y esto se va a repetir. Nuevamente amanece y otra vez lucha. Anochece, siguen luchando. Otra vez amanece y continúa la lucha. O sea, la lucha es permanente, es prácticamente eterna, ¿no? Por eso que se dice que en este poema el tema es la lucha, la lucha constante o permanente como esencia de la vida. La vida es una lucha constante. Todo el tiempo estamos luchando por algo, contra algo, siempre luchamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto sí es cierto. Esto de la presencia de aurora y noche le da una visión cíclica, o sea que todo volverá a repetirse, ¿no? Amanece, anochece, otra vez amanece, anochece, ¿no? Y durante todo ese proceso hay una lucha, ¿no? Ese es el tema de este poema, ¿no? 4. El poeta busca que su obra sea un instrumento político. Su poesía tiene utilidad política, transmite ideologías, busca ganar seguidores, adeptos, no, para nada, ¿no? Eguren es un poeta que fue calificado también por el mismo Mariátegui como poeta puro. El poeta puro no tiene ningún compromiso social ni político en su arte. O sea, su arte es solamente arte, ¿no? Refinamiento del lenguaje, ¿no? Eh, Belleza, pero no hay ningún compromiso social ni político, ¿ya? Eguren es un poeta puro. Bien, entonces esto indica que la respuesta era 1 y 3, ¿sí? Ahí está la clave, la C, clave C. En los versos citados, ahí está la sustentación, digamos, ¿no? El autor plantea la idea de la orquestación musical, al elegir cuidadosamente a las palabras para generar un efecto sonoro. Por eso que la 1 es correcta. Asimismo, debido a la presencia de la aurora y la noche, tenemos una visión del transcurrir del tiempo como cíclico o eterno, ¿no? Entonces, por eso sale la C. Muy bien. Ya, entonces, Eguren, ojo, algo más, chicos. Eguren fue el que inició esta época antes que Valdelomar. A pesar que Guren era mayor que Valdelomar eh, y fue el único poeta simbolista, él inicia esta etapa del posmodernismo con su libro Simbólicas. ¿Ya? Simbólicas se publica en 1911, y ahí se considera que inicia el posmodernismo. Colónida viene poco después. Colónida va a publicar, digamos, a partir de 1914, más o menos en adelante. La revista Colónida es de 1916, ¿no? Pero ya antes estos poetas comenzaban ya a escribir, pues, ¿no? Pero antes que todo fue Eguren. Eguren comienza el postmodernismo con su libro Simbólicas. Listo, ahora sí, vamos a la pregunta 3. Ya, a ver, sobre Valdelomar. Dice, es un poema, ¿no? De Valdelomar. Dice, los restos de mi dulce niñez busco en la oscura soledad de las salas, en el viejo granero, y solo encuentro la honda tristeza del pasado. El corazón me lleva por el viejo granero, y encuentro en los despojos viejo, decapitado, el caballo de pino del que fui caballero.
Ah, este es un poema bien nostálgico. Está recordando su niñez, ¿no? Dice que está buscando, ¿no? En la soledad de su sala, en el viejo granero, y solo encuentra tristeza del pasado. El corazón me lleva por el viejo granero y encuentro despojos, los despojos del viejo y decapitado caballo de pino del que fui caballero. Allá está buscando su juguete, su caballito de juguete, su caballito de madera, de pino, y al final encuentra todo decapitado, sin cabeza, roto, viejo, ¿no? ¿No? Ese juguete con el que él jugaba, con el que él era pues el caballero, ¿no? Que jugaba con su caballo, ¿no? Y entonces vemos aquí un típico tema de Valdelomar, ¿no? Dice, en relación a los versos del poema Cobardía de Abraham Valdelomar, marque la alternativa correcta. Ya, a ver, ¿qué dicen chicos? Yo creo que ahí hay dos claves que podrían ser, y al final tenemos que quedarnos con una nada más, ¿no? A ver, Grisel dice la C, Nicolás C, Antonella la C, ya, ¿qué dicen los demás también? A ver, Sebastián también confirma que es la C. Ya. Veamos, si revisamos las opciones, la C dice, desarrolla con tono melancólico el recuerdo de la infancia. ¿Es cierto? Es cierto. Hay un tono melancólico, así triste, ¿no? Nostálgico de la época de la infancia. Ya, ahora, ¿por qué no es la, mira, dice, evoca con tono nostálgico el hogar provinciano asociado al mar. En este poema para nada menciona el mar, no menciona el ambiente o el hogar en que vive, solamente habla de su infancia y una tristeza de buscar su juguete y lo encuentra destrozado al final, ¿no? ¿Ya? En otros poemas sí se nota esto de la nostalgia eh, respecto al mar y al hogar provinciano, ¿no? Si tú lees Tristitia, ¿se acuerdan de Tristitia? Ahí sí, ¿no? Habla de su hogar y su infancia ligado al mar, ¿no? Habla de las olas, del amanecer azul, ¿no? Eh, de su madre, su padre, o sea, ahí sí habla del hogar, ¿no? Pero en este poema no, aquí se centra en su infancia, ¿no? En un recuerdo melancólico de su infancia. Muy bien, perfecto, la clave era la sea. De Badalomar, en general, pues siempre está mencionando eh, ciertos elementos clásicos, ¿no? Cuando te hablen de Valdelomar, piensa en la infancia, en el mar, en el ambiente familiar, ¿no? Son los temas típicos de sus poemas, ¿no? ¿Ya? En este caso habla de la infancia, ¿no? La nostalgia por la infancia allá en su tierra, ¿no? Muy bien, sigamos. La pregunta 4. Ya, aquí nos dan un fragmento del Caballero Carmelo. A ver, lo que pide dice, en este pasaje del cuento del Caballero Carmelo reconocemos un estilo logrado por el uso de, a ver, leamos el texto. Dice, el esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso y prudente, agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornasol, las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval, ¿no? La pregunta es, en este pasaje del cuento del Caballero Carmelo reconocemos un estilo logrado por el uso de, a ver, ¿qué estilo se nota? El estilo es el manejo del lenguaje,
¿no? En el lenguaje, notas estilo vanguardista, realista, modernista, simbolista, y cómo se verifica. ¿Por qué se dice eso, no? Ya, acuérdate que Valdemar es una figura del posmodernismo, ¿no? ¿Sí? Eso es clave para poder asociar, ¿no? Eh, este texto con un estilo, ¿no? Bien, Antonella, perfecto, exacto. Valdemar es un posmodernista y por lo tanto tiene algo todavía de modernista, ¿no? Claro, tiene influencia del modernismo. Y eso se nota por el lenguaje, mira. Este lenguaje, si tú ves, pues este lenguaje es pues muy poético, ¿no? Es muy elegante. Hace una descripción muy elegante. Esta es una de las mejores descripciones que se ha hecho en la literatura peruana. Fíjate cómo describe al gallo, ¿no? Lo describe de tal manera que tú te vas imaginando, ¿no? Se forma en tu mente la imagen del caballero Carmelo, porque dice que es esbelto, que es magro, musculoso, que su cabeza es roja, que, que tiene las agallas bermejas, ¿no? Delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, su mirada fiera y perdonadora, su acerado pico agudo, ¿no? Su cola, que es un arco de plumas tornasol, dice, ¿no? De muchos colores, ¿no? Sus patas parecían, dice, estacas que tenían muchas escamas, o sea, no se va imaginando el gallo, ¿no? ¿Por qué? Por la descripción tan eh, detallada y elegante, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay influencia del modernismo, ¿sí? Pero con una temática más cotidiana. Esa es la diferencia con el modernismo. Ya no es tan elitista, ya no es tan, pues, aristocrática, ¿no? Sino más bien una temática más cotidiana, más sencilla, ¿no? Bien, ahí está la clave, es la C. La descripción del gallo es muy refinada y esto es un rezago, una influencia del modernismo. Así como Chocano, pues Chocano cuando describe la magnolia, ¿no? ¿Se acuerdan de su poema La Magnolia? Lo describe así de manera muy elegante, ¿no? Cuando dicen el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual copo de espuma sobre el lago sereno, ¿no? Describe a la magnolia, ¿no? Y la compara incluso con un copo de espuma, crece delicada y ligera, dice, ¿no? Después dice, es blanca, es pura, es bella, ¿no? Entonces es descriptivo, ¿sí? Es muy descriptivo, ¿no? Listo. Bien, sigamos. Ya, vamos a ver ahora preguntas sobre César Vallejo, chicos, nuestro poeta más universal, ¿sí? A ver, comencemos escuchando un poema universal de Vallejo. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000 clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver ay siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar.
Bien, hemos escuchado, chicos, uno de los poemas más universales de Vallejo, ¿no? ¿Cómo se llama ese poema? A ver, díganlo, díganlo, chicos, ¿cómo se llama ese poema que hemos escuchado? Masa, exacto, muy bien, Masa. A mí me emociona ese poema porque me hace recordar, chicos, cuando yo estaba en la primaria, allá en un colegio en la primera cuadra de Ribagüero, eh, nos hicieron recitar este poema. Uno recitaba y había un coro, ¿ya? Yo estaba en el coro y el que recitaba pues hacía, ¿no? El verso y nosotros en coro decíamos, pero el cadáver, ay, siguió muriendo, ¿no? Y teníamos que decirlo así con fuerza, pues y todos un grupo, ¿no? El cadáver, ay, siguió muriendo, ¿no? Entonces, era emocionante hacer eso, ¿no? Imagínate ser niñito, ¿no? Y recitarlo así en coro, ¿no? Ya después, cuando ya me reencuentro con el poema y ya pues lo estudiamos, ¿no? Y lo asociamos con la época, la Guerra Civil Española, ¿no? La lucha del pueblo republicano, las muchas muertes, ¿no? Y cómo el poeta pide pues la solidaridad del mundo para mejorarlo, ¿no? Y más todavía, pues, ¿no? Es un poema muy humano, ¿no? Muy humano, muy solidario con la humanidad, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver ahora, chicos, preguntas sobre Vallejo. Tú sabes que Vallejo, eh, además, fue el iniciador del vanguardismo en el Perú. ¿Sí? Inició la vanguardia en el Perú con la publicación de su libro Trilce. Trilce. ¿Ya? Pero antes de eso había ya escrito un libro de estilo modernista, de influencia modernista, ¿no? ¿Sí? Su primer poemario, Los Heraldos Negros. Este Vallejo comienza con influencia modernista, que lo plasma en Heraldos Negros, y luego ya pasa a su etapa vanguardista con Trilce, ¿sí? Si tú comparas Heraldos Negros con Trilce, pues salta la diferencia, ¿no? Tanto en el lenguaje como en el tema, ¿no? Heraldos Negros tiene todavía un lenguaje modernista, o sea, tiene la métrica tradicional, tiene un uso convencional del lenguaje. En cambio, Trilce rompe con la métrica tradicional y el lenguaje ya no es convencional, ya no es el lenguaje estándar, digamos, ¿no? Sino es un lenguaje más rebelde, más caprichoso, ¿no? Con palabras nuevas, palabras raras, donde él altera pues la sintaxis, donde altera la ortografía, ¿no? Se revela pues contra las normas, ¿no? ¿Sí? Es la etapa donde Vallejo dice, la nueva regla es, no hay reglas, ¿no? No hay reglas, ¿no? Rompamos las reglas en el arte y incluso en el idioma, ¿no? Y luego vendría una tercera y última etapa que Vallejo la desarrolla en Europa, ¿sí? Vallejo se va a Europa, ¿no? Y recorre pues muchos países de la mano de su amada Georgette, que apoyaba su arte, que apoyaba su estilo, que ella lo admiraba por su arte, ¿no? Y eh, digamos, ella lo respaldaba, pues, ¿no? Era difícil ser la mujer de un poeta que a veces tenía y a veces no tenía dinero, y ella, pues, a pesar de todo, ¿no? Siempre lo apoyó. Ella es la que publicó incluso la obra de Vallejo después de su muerte. Ella vino al Perú y aquí en el Perú eh, se contactó con intelectuales para publicar, ¿no? La obra que estaba pues guardada de Vallejo, ¿no? Vallejo publica pues poemarios, pero va a haber una gran parte de su producción que no se publicó. Su teatro, sus novelas, sus cuentos, sus ensayos, sus artículos periodísticos, todo eso estaba ahí pues guardado, ¿no? Y gracias a Georgette, todo eso se va a dar a conocer, ¿no? Después de la muerte de Vallejo, ¿no? Y entonces en Europa desarrolló la última etapa, la etapa de compromiso social y político. Vallejo se compromete con el socialismo y con la humanidad, ¿no? Aquí Vallejo escribe en favor de los más
eh, digamos, desplazados de la sociedad, ¿sí? Con los más pobres. ¿Sí? Un tema clave de esta etapa va a ser la solidaridad con el dolor del pobre, la esperanza de un mundo mejor, ¿sí? Ahí aparecen pues sus poemas humanos, ¿no? Sus poemas humanos y también como un anexo aparece el poemario España aparta de mí este cáliz, donde se centra en el tema de eh, la guerra civil española, ¿no? Vallejo hace un homenaje a los republicanos que murieron en la guerra civil española, ¿no? Entonces son las tres etapas de Vallejo: modernista, vanguardista y poeta, un poeta social, social político, poeta revolucionario, ¿sí o no? Bien, pero junto a él va a haber toda una agrupación pues, de poetas vanguardistas que en general buscaron, ¿no? Renovar, ¿sí? Renovar el lenguaje de la poesía, crear un nuevo estilo de poesía, ¿no? Distinto a lo tradicional. Y no solamente en el lenguaje, sino también hasta en la disposición de las palabras, en el, en el tipo de letra, ¿no? En el orden en que se escribe. O sea, ellos querían hacer algo distinto a lo tradicional, ¿no? Bien, esa es la consigna de la vanguardia en el Perú: renovar el lenguaje de la poesía. Bien, vamos a revisar preguntas sobre vanguardismo en el Perú. Ya, ahí está, pregunta 5. Marque la alternativa que contiene una característica del vanguardismo peruano. Ya, y aquí nos dan un pequeño poema, un fragmento poético. Ya, característica del vanguardismo peruano. A ver, ya están las claves. Indiquen su respuesta, muchachos, para comentar. Ya si te das cuenta, de todas las opciones, solo una, pues solo una encaja con el vanguardismo, ¿no? Ya tenemos una respuesta, pero aquí somos veintitantos, 25. Ya, pues los demás también, manden su clave, muchachos, manden su clave. Ya, a ver, Kevin nos dice la A, Antonella también la A, Grisel también la A. Están seguros de su clave A. Y es correcto. Muy bien, exacto. En el vanguardismo, una de las características es el aprovechamiento del nivel espacial del poema. ¿Qué significa eso? Que para un poeta la hoja es como un lienzo, donde él puede pues, repartir las palabras por donde él quiera. Incluso puede formar un dibujo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de los caligramas? Los caligramas son poemas en donde el poeta aprovecha toda la hoja para poder crear algo, ¿no? Una imagen, un dibujo, ¿no? Una figura, ¿no? Y esto es lo que vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Esto de aquí es un ejemplo de cómo el poeta aprovecha el nivel espacial del poema. Ya no es que todos los versos están ordenaditos, ¿no? Lo clásico es que todo esté ordenado, los versos horizontales bien ordenados, con la misma medida, con rima y todo, ¿no? Eso se rompe en el vanguardismo. El poeta escribe por donde quiere, ¿no? Incluso va ubicando los versos de tal modo que se forme una imagen vinculada a lo que él está escribiendo, ¿no? Dice aquí: jardín, los árboles cambian, el color de los vestidos, las rosas volarán de sus ramas, un niño echa el agua de su mirada y en un rincón la luna crecerá como una planta.
¿Te das cuenta cómo ubica los versos en diferentes lugares, combina las minúsculas con las mayúsculas? Por aquí escribe un verso donde no hay separación, todo está de corrido. O sea, eso es ser vanguardista y en este caso se nota por el aprovechamiento del nivel espacial del poema, ¿no? Listo, muy bien, perfecto. La clave era la 6. Dice, el estilo de Trilce de César Vallejo se aparta de la estética de su poemario anterior, Los Heraldos Negros, porque, a ver, ¿qué característica de Trilce nos permite distinguirlo de Los Heraldos Negros, que fue anterior, ¿no? Listo, listo. Vamos chicos, ¿qué dicen? ¿Cuál es la clave? ¿Qué caracteriza a Trilce y lo distingue de Heraldos Negros? Bien, a ver, estamos en la 6, pregunta 6 sobre Trilce. Ya, pues. Eh, la diferencia, me están pidiendo, la diferencia. ¿Por qué se distingue de lo anterior? Dice, ¿no? A ver, temática de la soledad y la provincia. mm, Miren, esto podría ser algo en común más bien. En Heraldo Negro sí habla de la provincia y por momentos el tema de la soledad. Y en Trilce también, ¿ah? En Trilce se habla de la soledad, en este caso en la cárcel, y estando preso, Vallejo evoca también el hogar provinciano. Sí menciona a su madre, a sus hermanos, su infancia en la provincia, pero vinculado al tema de la cárcel. O sea, está él encerrado y se pone a pensar en su infancia, en su hogar provinciano, ¿no? Ya, pero eso se repite, digamos, ¿no? Ahora, lo que sí distingue Heraldos Negros o Trilce de Heraldos Negros es el lenguaje, ¿no? Este lenguaje rebelde, con ortografía caprichosa. Vallejo eh, altera las letras, ¿no? Escribe busco con V, escribe volver con tres Vs, nombre con mayúscula al final, ¿no? Anula la puntuación, escribe lo mismo junto y con mayúscula. O sea, Vallejo se revela pues contra la ortografía oficial, ¿no? ¿Ya? Eso no se ve en Heraldo Negros. En Heraldo Negros hay un lenguaje convencional, normativo, respetuoso de las reglas, ¿no? Pero Trill se rompe con eso, ¿ya? Entonces la clave sería la D, ¿no? El estilo vanguardista de Trill se rompe con la estética del modernismo, ya que busca la alteración de la sintaxis, el empleo de una ortografía caprichosa o la renuncia al emplear una métrica convencional. O sea, en este libro rompe con la métrica tradicional. Ya no son los versos medidos, con rima. Aquí el verso es libre. ¿Ya? En Trilce se practica el verso libre. Muy bien, vamos a la pregunta 7. Ya, seguimos con Vallejo. Nos dan un poema de Vallejo, de Trilce, el poema 3 de Trilce. Dice, Aguedita, Nativa, Miguel, ya, estos son los nombres de sus hermanos, ¿no? Los que tenían más cercanía de edad, con los que jugaba Vallejo, pues, ¿no? Dice, Aguedita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad, no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Ah, mira, no me dejen solo, dice. No quiero ser el único recluso, ¿no? ¿No? El único preso, ¿no? O sea, estando él preso, se pone a recordar su infancia, sus hermanitos, ¿no? Allá en la provincia, ¿no?
y de pronto, esta ya es la parte final del poema, así termina el poema, ¿no? Al final dice, los llaman, pero ¿dónde están? Miguel, Nativa, Margarita, ¿dónde están? ¿Dónde se han ido? Los busco en la oscuridad, no me dejen solo, no quiero ser el único preso aquí, ¿no? Ah, entonces se nota aquí que Vallejo eh, aquí vincula un tema, un sentimiento con su condición de preso, ¿no? Si dice, no me dejen solo, ¿no? Es porque él se siente así, pues, ¿no? Claro, aquí el tema es la soledad por el encierro y el abandono, ¿ya? La soledad por el encierro y el abandono. Eso es un tema de Trilce, ¿no? El tema eje es el encarcelamiento. Y eso va vinculado con la soledad y los recuerdos, ¿no? Los recuerdos del hogar provinciano, ¿no? Sobre todo de la madre, los hermanitos, aparecen mucho en los poemas de Trilce, ¿no? Bien, ahí está la solución, clave C de cerebro. Dice, en Trilce, de César Vallejo, los temas de la soledad y la ausencia de la madre se relacionan estrechamente con la idea de la cárcel y el encierro. En el fragmento anterior, precisamente, se aprecia la soledad y el abandono producidos por ese encierro, por ese encarcelamiento, ¿ya? No olvides que este libro Vallejo lo escribió tras su experiencia carcelaria, cuando estuvo preso en Trujillo. Cuando sale de la cárcel, sale trayendo bajo el brazo varios poemas. Esos poemas eran de Trilce. Van a formar el libro Trilce, ¿no? Claro que al principio no se iba a llamar Trilce, ¿ah? ¿Sabes cómo se iba a llamar este libro? Tenía un título tentativo, un título original, digamos, que luego fue cambiado, ¿no? Al principio, al principio, a este libro, Vallejo le iba a llamar Cráneos de Bronce. A ver, lo escribo ahí. Cráneos, se llama Cráneos de Bronce. Ese fue el título que él había pensado en darle a este conjunto de poemas. Pero los amigos le hicieron chacota, le dijeron que ese título era muy modernista, que esa idea lo había mencionado por ahí Rubén Darío, ¿no? Que su libro era distinto, era original, había que poner un nombre también así novedoso. Y Vallejo, pues al final, ¿no? Decidió llamarle Trilce, ¿no? Trilce. Que no es pues un término estándar, no está en el diccionario, Vallejo lo inventa, es un neologismo. Hay muchas hipótesis sobre el significado de Trilce, ¿no? Triste celda, triste y dulce, ¿no? Pero, o también la derivación del número 3, que es lo que más se suele comentar, ¿no? Que Trilce es una derivación del número 3, ¿no? Que él jugó con la palabra 3, repetía, ¿no? 3, 3, 3, luego tris, 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 luego tril, 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 trils, 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 finalmente trilce, ¿no? ¿No? Derivó del número 3, ¿no? Es lo que más se acepta, ¿no? Pero definitivamente trilce es una palabra inventada, nueva en el idioma, ¿no? Y la idea de la vanguardia es innovar, pues justamente, ¿no? Y así quedó el título definitivo, trilce. Muy bien, clave entonces la C y continuamos. Pregunta 8. Dice, ¿qué temas se presentan en los siguientes versos del poema Enereida de los Heraldos Negros? Está en el libro Los Heraldos Negros. Dice, mi padre apenas en la mañana pajarina pone sus 78 años, sus 78 ramos de invierno a solear, ¿no? El cementerio de Santiago, untado en alegre año nuevo, está a la vista. ¿Cuántas veces sus pasos cortaron hacia él y tornaron de algún entierro humilde? Ah, este poema habla de su padre, ¿no? Que está, dice, en la mañana, sentado con sus 78 años, ¿no? Tomando el sol, ¿no? Allá en provincia el sol sale temprano, ¿sí o no? Claro, sale temprano, ¿no?
y dice que está mirando el cementerio de Santiago, que está a la vista, ¿no? Está a la vista. ¿Cuántas veces sus pasos cortaron hacia él y tornaron de algún entierro humilde? Ah, menciona que su padre muchas veces acompañó, ¿no?, los funerales. Se moría algún vecino, él iba a todos los entierros y regresaba, ¿no?, de esos humildes entierros, ¿no? Ya, entonces, aquí hay una evocación, pues chicos, del padre y de este ambiente en donde Vallejo creció, él nació y creció aquí, pues, ¿no?, en Santiago. Tú sabes que Vallejo nació en Santiago de Chuco, una provincia andina, ¿no? Bien, ya pues me están pidiendo el tema. ¿Qué temas se presentan en los siguientes versos del poema Enereida? A ver, ¿qué marcamos? Bien, Mafer, muy bien, exacto, la clave es la B. Aquí el tema, un tema general de este libro también, de paso, es esto, pues la familia y el hogar provinciano. Vallejo, al ser a su padre, está tratando un tema familiar. Al hablar de Santiago, del cementerio, ¿no?, de que su padre acompañaba esos funerales, ¿no?, está hablando de un ambiente provinciano, ¿sí? Un ambiente provinciano. Listo. La voz poética aborda el tema del hogar provinciano y la familia, al citar el cementerio de Santiago y a su padre que acompañaba un cortejo fúnebre, ¿no? Correcto, la clave es la B. Muy bien. Entonces, en Heraldos Negros se da ese tema. En Heraldos Negros los temas ya no son exóticos, pues a pesar que tiene estilo modernista en la forma, los temas no son exóticos, son temas más bien nativos, autóctonos, provincianos, ¿no? Bien, vamos ahora a revisar preguntas sobre el indigenismo en el Perú, ¿ya? El indigenismo peruano, jóvenes. Un tema muy importante en la literatura peruana, ¿no? Y donde sobre todo vamos a encontrar a grandes escritores como el taita José María Arguedas. Arguedas, que fue sin duda el mejor narrador del indigenismo peruano. Un autor que escribe obras que nos conmueven, chicos. Particularmente a mí me conmueve la literatura de Arguedas y hace que quiera saber más del mundo andino, ¿no? Que hace que uno se identifique con ese mundo andino que en nuestro país muchas veces está, pues, marginado, está olvidado, ¿no? Que uno aprenda a conocer, ¿no?, y a querer ese Perú profundo que muchas veces no conocemos, ¿no? Y Arguedas lo hizo, no solamente en literatura, él lo hizo a través de la antropología, de la etnología, de la música, porque tú sabías que Arguedas también era cantante, claro, él tocaba la guitarra y cantaba en quechua, él componía huaynos en quechua y los cantaba con mucha emoción, con mucha pasión, ¿ya? Yeah.
Bien, hemos escuchado ahí la voz de Arguedas. Arguedas canta, chicos, canta en quechua, ¿sí o no? Arguedas es un autor que amaba el mundo andino y quería pues que todos los peruanos lo admiren y lo respeten, ¿no? Sí, Arguedas fue un autor que trató pues a través de su literatura, eh, trató de juntar esas dos culturas que existen en nuestro país, ¿no? Esa cultura occidental traída por los españoles y la cultura andina de origen quechua, que desgraciadamente en nuestro país están como que peleados, ¿no? Como que están separados, ¿no? Y uno se impone al otro, la cultura occidental siempre dominante, ¿no? Y la cultura andina siempre desplazada y hasta menospreciada, ¿no? Arguedas quería que eso cambie, que eso se junte, que eso tenga armonía, ¿no? Claro, él no quería para nada, pues, cuestionar la cultura española. No, nadie, no, yo tampoco jamás pues, voy a negar la cultura española, porque todos tenemos ascendencia española y también ascendencia autóctona, ¿sí o no? El Perú es un país mestizo, somos mestizos, chicos. Dentro de nosotros hay de los dos, hay de indígena y de español, ¿sí o no? Entonces Arguedas quería que esos dos mundos se junten, que se dé una armonía plena entre, entre ambas culturas, ¿no? En un país pues esencialmente mestizo, ¿no? Bien, pero no solamente Arguedas trabajó en esta tarea del indigenismo, sino también van a haber muchos otros autores, escritores, pintores, fotógrafos, músicos que van a buscar eh, esta identificación con la cultura andina, ¿no? Que van a también a denunciar la situación social del indígena y van a condenar a un sistema que lo oprime, que lo, que lo desplaza, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar, chicos, con preguntas sobre el indigenismo en el Perú. Es un tema bastante extenso porque, chicos, hablar de indigenismo no es solamente hablar, pues, de unos cuantos autores, ¿no? De Arguedas, de Alegría, ¿no? Sino eso viene desde antes, pues, desde mucho antes. Si retrocedemos, pues, el más lejano antecedente fue el Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso habló con mucha emoción, con mucha admiración de la cultura indígena en el Perú en sus comentarios reales. ¿Sí? Recuerda que en comentarios reales él hace un elogio del mundo incaico, él elogia esa cultura, ¿no? Ancestral, ¿no? Lo idealiza incluso, ¿no? Lo idealiza, ¿no? Lo ve como perfecto, ¿no? Luego podríamos citar a Melgar. Mariano Melgar también se identificó con el mundo indígena, ¿no? A él le encantaban los arauis quechuas, ¿no? Y él lo convierte en yarabíes, ¿no? En yarabíes, ¿sí? Y ahí se nota su identidad con eh, la cultura indígena, ¿no? Él era amigo de indios incluso, Melgar era amigo de indígenas y luchó por ellos, ¿no? Bien, y así a lo largo de la historia de la literatura peruana ha habido muchos autores que han intentado, pues, eh, defender, ¿no? De proteger al indígena. Ya en el siglo XIX aparecen dos grandes autores que van a defender al indígena. Y serían pues los precursores de este movimiento, ¿no? Los autores más inmediatos, más cercanos al indigenismo en el siglo XIX, ¿no? Serían Manuel González Prada y Clorinda Mato, ¿sí? Ambos defendieron al indígena, ¿no? Ellos denunciaron la explotación del indio, pero su enfoque fue muy paternal, eso lo sabemos, ¿no? Fue muy paternal. O sea, ellos hablan de indígenas muy desvalidos, que por sí solos no se pueden defender. Son como niños, dicen, ¿no? Como menores de edad a los cuales hay que proteger, ¿no? Otros tienen que defenderlo. El blanco, el criollo, tiene que defender al indígena, porque el indígena es muy sumiso, por sí solo no se defiende, ¿no? Y esa visión es paternalista, ¿no? Ellos defienden al indio, pero su mirada de él es muy paternalista, ¿no? Ellos dicen que hay que educar al indio.
que la solución es educar al indio. Cuando el indio sea educado, tendrá libertad, será integrado a la sociedad, a la nación peruana. Luego viene Mariátegui y cuestiona, no, el problema no es educativo, el problema no es que si el indio aprende a leer y escribir y el problema se resuelve, el problema es económico, social, ¿no? El indio es explotado, el indio es despojado de la tierra, dijo, ¿no? El indio no es dueño de nada, ¿no? El indio era feliz cuando era dueño de la tierra, cuando él trabajaba la tierra y vivía de la tierra, ¿no? Desde que le despojan de la tierra con las leyes arbitrarias, el indígena es pobre, es explotado, es triste, ¿no? Mariátegui tiene otro enfoque, ¿no? Del problema del indio. Entonces, van a haber autores que van a analizar el problema del indio y luego estas ideas van a ser, pues ya, digamos, ya consolidadas ya en el siglo XX con el indigenismo oficial de Ciro Alegría y José María Arguedas, ¿no? Bien, habiendo hecho este breve recuento, vamos a las preguntas sobre indigenismo. Y ahí está. Pregunta 9. A fines del siglo XIX, Clorinda Mato de Turner y Manuel González Prada escriben novelas y discursos sobre la situación del indio, respectivamente. En aquellos textos se muestra una actitud respecto a los indígenas. Sin embargo, su visión no logra, completa los espacios. Ambos, dices, muestran una actitud respecto a los indios. Sin embargo, aquí hay un pero, ¿no? Acá hay un pero, un sin embargo. Listo, chicos, a ver qué dicen. Manden sus claves. Ya no uno solo, pues varios, chicos, varios. Aquí somos varias cabezas. A ver, Nicolás, ¿cuál es tu clave, Nicolás? ¿Estás atento, Nicolás? Ah, ya, sí, profe, acá estoy. Ya, ¿qué tal, Nicolás? A ver, tu clave, ¿qué opinas de esta pregunta? ¿Qué alternativa completa estos espacios? Sobre Clorinda Mato y González Prada. Ya, a ver, ya tenemos claves. ¿En dónde la dijo la D? Diana opina que es la C. Nicolás plantea que es la D. Veamos, veamos. C o D, ¿no? Están entre esas dos. Dice, Florinda Mato y González Prada escriben novelas y discursos sobre el indio, ¿no? En aquellos textos se muestra una actitud, ya mira, tú sabes que ambos defendieron al indio, ambos plantearon también proteger al indio, ¿no? Porque por sí solo no se defiende, ¿no?
es desamparado, es desvalido, ¿no? ¿Ya? El sin embargo es un pero, ¿no? Ya, como ellos eran demasiado paternalistas con el indio, o sea, ellos eh, no van a, pues, a conocer mucho más de ellos, más que el hecho de que son, pues, así, humillados, explotados, y hay que protegerlos, ¿no? Ahí se cierra su discurso, ¿no? Su temática. O sea, esto va a ser como una limitación, eso no va a permitir que ellos se interesen en su cultura, no van a conocer cómo piensan, no van a conocer sus sentimientos individuales, ¿no? ¿Ya? Entonces, ambos buscaron reivindicar, defender, ¿no? Al indio, pero su visión va a ser todavía parcial, porque no van a conocer la subjetividad del hombre andino, ¿ya? No lo van a conocer por dentro. Su mirada es externa, ¿no? Es hasta cierto punto caritativa, sienten pena del indio, ¿no? Pero ellos no van a conocer la intimidad del indio. Esto va a cambiar en el indigenismo, pero ellos en esta etapa desconocen la intimidad del indio. Solamente quieren protestar por ellos y defenderlos, ¿ya? La C dice idealizada, podría ser, eh, idealizan al indio como un ser dócil, ¿no? Un ser, eh, un ser muy manso, muy, como decir, un buen salvaje, como decían los europeos, ¿no? Pero ellos son realistas, tratan de describir el problema del indio, la explotación del indio, ¿no? La mirada idealizada es ya muy extrema, ¿no? Es como decir, verlo como perfecto, como algo ideal, ¿no? ¿No? Pero no llega tanto. Entonces, lo que sí va a haber es esto. Ellos quieren reivindicar, quieren defender, pero a pesar de eso, por su visión paternalista, no logran conocer la intimidad del indio, ¿ya? La clave sería la D. Muy bien, entonces que ellos son precursores, pues chicos, ellos no son indigenistas propiamente dichos, ellos son precursores del indigenismo, o también le llaman indianistas paternales, ¿ya? Esta es una etapa previa, pues, al indigenismo, ¿no? Cuando viene Alegría y Argueda, ahí sí ya se supera todo esto. Alegría y Argueda conocen la intimidad del indio, conocen su pensamiento, ¿ya? Entonces ya hay mayor conocimiento, ¿ya? Ya se quita eso del enfoque paternalista, ¿no? De que hay que proteger al indio porque él no puede solo, no, no, eso ya se destierra. Aparecen indígenas verdaderos, indígenas que sí van a luchar, que ya no agachan la cabeza, ¿no? Bien, pregunta 10. Con respecto al siguiente fragmento de la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, marque la afirmación correcta. Ya, a ver, leamos el texto. El viejo Chauqui había dicho además, cada día para pena del indio hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas, arrebatadas por los gamonales. Se justifican con la ley y el derecho. La ley, el derecho. ¿Qué sabemos de eso? Cuando un hacendado habla de derecho, es que algo está torcido. Y si existe ley, es solo la que sirve para fregarnos. Así habla el viejo Chauqui, comunero de Rumi, ¿no? Dice, ¿cuál es la afirmación correcta de sobre este fragmento? ¿Revalora la comunidad campesina como un espacio de fraternidad? En este fragmento hablan de la comunidad como un lugar de armonía, donde todos viven en paz, donde todos se ayudan. No habla de eso este fragmento. Aquí vemos un reclamo del indio Chauqui que habla sobre la comunidad que está siendo destruida por los gamonales, ¿no? Que habla de la ley, una ley corrompida, una ley que los perjudica a los indios, ¿no?
El hacendado utiliza la ley para quitarle la tierra a los indígenas, ¿no? Ya ve, entonces sigamos. Plantea la realidad del mundo andino a partir de una actitud animista. Animista es darle vida a lo que no tiene vida, chicos. Darle vida a un cerro, a una piedra, a un río. Eso es animismo. Son unas creencias del mundo andino. Pero acá no habla de eso. No, no habla de eso. La C. Denuncia la aniquilación de la comunidad campesina y del indígena. ¿Habla de eso o no? Dice, para pena del indio, cada vez hay menos comunidades. ¿Por qué? Porque la están destruyendo. El gamonal usa la ley, destruye a la comunidad y esa, esas tierras pasan a ser parte de su hacienda. Ya no hay comunidad, ahora es parte de la hacienda, donde el indio es explotado, donde el indio vive triste, menospreciado, ¿no? Esa sería la mejora. La D dice, expone la indolencia ante el apogeo de las comunidades. Apogeo, no, más bien dice que están desapareciendo, ¿no? Las comunidades, ¿no? Como dijo Sir Legría, ¿no? El gamonalismo destruye la comunidad. Hay que defender la comunidad. La comunidad es una institución muy importante en el Perú, porque es un modelo de cómo debería ser la sociedad. En la comunidad el indio es solidario, el indio trabaja en forma colectiva, el hombre se ayuda uno a otro, ¿no? Buscan el progreso en común, ¿no? El hombre vive tranquilo, vive feliz. Eso es un ideal de comunidad, pues, ¿no? Y así era la comunidad de Rumi, pero desgraciadamente destruida por el gamonalismo, ¿no? Bien, ahí está. Y aquí el detalle, la comunidad representada por alegría se fundamenta en la solidaridad entre sus miembros. Ella se contrapone al sistema feudal tradicional. Además, solo en ella la vida del indio es digna. Sin embargo, esa comunidad está siendo condenada al exterminio por el gamonal y la ley que lo defiende. Cierto, es cierto eso, ¿no? Bien, vamos a la 11. Tranquilo, Bobby. A ver, la 11. En la novela El mundo es ancho y ajeno, el personaje Bismarck Ruiz representa. Bismarck Ruiz. ¿Quién era Bismarck Ruiz en la novela El mundo es ancho y ajeno? A ver, te doy una pista. Era un abogado, ¿no? Ya, a ver. ¿Qué representa Bismarck Ruiz? Bien, Juan Colán, es la clave, diste con la clave, es la D. Bima Ruiz es un abogado que fue contratado, ¿no? Por la comunidad rumí para que los defienda, ¿no? Él dijo que los iba a defender, que él era experto en leyes, que él le tenía bronca al gamonal, iba a poner en su sitio, ¿no? Pero, ¿qué pasó al final? ¿Qué hizo este abogado? Este abogado se vendió, se dejó sobornar. Sí, pues el gamonal, que es un hombre rico, poderoso, le ofreció, le puso en la mesa 5.000 soles para que se ponga de su lado. Y Bima Ruiz acepta, hombre sobornable, ¿no? Se vende al gamonal por dinero, ¿no? Y el día del juicio no los defendió, más bien eh, hizo todo para que gane el gamonal, ¿no? El día del juicio, eso fue algo, pues, indignante, mira. El gamonal había pagado falsos testigos
para que digan mentiras, para que digan que los indios eran invasores, que esas tierras le pertenecían desde tiempos lejanos al Gamonal. Después había fraguado documentos falsos para decir que él es el dueño, ahí están las pruebas, ¿no? Los títulos, ¿no? Había sobornado al abogado, había ya arreglado con el juez era su compadre, ya todo estaba arreglado, ¿no? Vilma Ruiz, cuando toma la palabra, se supone que él tiene que basarse pues en leyes, en documentos, en cosas así tangibles, citar códigos, ¿no? Pero no hizo nada de eso. Hizo un discursazo sobre el mundo incaico. Habló de los incas, que cómo vivían los incas, que así se debe vivir. O sea, puras palabras, pues, ¿no? Habló bonito, pero de nada sirvió, ¿no? Porque él ya tenía pues clara la idea de que no tenía que defender a la comunidad, sino favorecer al Gamonal, ¿no? El juez dicta sentencia y Vilma Ruiz firma calladito, no apela. Se supone que un abogado tiene que lucharla, pues, ¿no? Tiene que apelar, tiene que eh, pedir, está en desacuerdo con el juez y apela, ¿sí o no? Y vuelve a apelar incluso, ¿no? Y a veces con la apelación se gana, pero él no hizo nada de eso, ¿no? Porque ya estaba comprado por el Gamonal, ¿no? Entonces este personaje representa a un aparato de justicia corrupto que está al servicio del Gamonal, ¿no? Es un tema de esta novela, ¿no? La ley, ¿no? Y el sistema de justicia al servicio de los gamonales, ¿ya? Entonces ten en cuenta que los gamonales no son solamente hacendados, los gamonales son gente que tiene mucho poder, mucha influencia, ¿no? Claro, el gamonal tiene su gran hacienda y además está aliado con el juez, con el gobernador, con el prefecto, con el comisario, etcétera, ¿no? O sea, tiene alianza con las autoridades, ¿no? Es más, a varios de ellos él los ha puesto, o sea, él los ha ayudado a subir a esos cargos. Entonces, estos le deben favores también, ¿no? Por eso que están de su lado, ¿no? Bien, Toribio Ruiz formaba parte de ese aparato de justicia corrompido, ¿no? Y los indígenas pierden su tierra, ¿no? Les quitan su tierra. El mundo es ancho para ellos, pero siempre es ajeno, se lo quitan, ¿no? Ya no les pertenece, ¿no? Bien, vamos a la pregunta 12. Sobre Arguedas, sobre el taita José María Arguedas. ¿Qué factor permitió a José María Arguedas un mayor acercamiento y profundidad en su recreación del indígena peruano? ¿Qué factor permitió que Arguedas, dice, se acerque y conozca más al indígena peruano, ¿no? Factor histórico, factor lingüístico, dramático, psicológico. Ya, ¿cómo una persona puede conocer la realidad, lo que piensa y hasta lo que siente otra persona? ¿Mm? Simplemente comunicándonos. Cuando tú te comunicas, comprendes la situación de alguien, ¿sí o no? Si tú no te comunicas, no vas a entender, no vas a comprender la situación de alguien, ¿no? Y Argueda se podía comunicar con ellos. ¿Por qué? Porque él era experto en quechua. Arguedas dominaba el quechua desde niño. Por eso que él va a poder escribir también en castellano y en quechua. Él compone canciones en quechua. Le hemos escuchado cantar en quechua. ¿Sí? Él era el único escritor indigenista que dominaba el quechua y escribía en quechua. Ya, entonces, al dominar el quechua, él puede conversar con el indígena, conversa fluidamente. Entonces, él va a comunicarse con él y va a entender cómo piensa, cómo siente, cuáles son sus anhelos, ¿no? Ningún otro autor tuvo esa capacidad de poder eh, comunicarse directamente con el indígena, ¿ya? Profesor, Ciro Alegría, chicos, era hijo de un hacendado. Él no era pobre, era un hombre de buena posición, sí vio el problema del indio, sí se identificó con el problema del indio, denunció la explotación, pero Ciro Alegría era castellano hablante, por ahí sabía algo de quechua, pero no hablaba en quechua, no hablaba fluidamente, o sea, entendía algunas palabras, ¿no?
Es que en el norte la población es castellano hablante. En el sur sí. Arguedas es del sur, de la Sierra Sur. Ahí sí se habla quechua, ¿no? En Ayacucho, en el Cusco, en Apurímac, se habla quechua, ¿no? Ya, entonces Arguedas tuvo esa ventaja, digamos, ¿no? Arguedas aventajó a los escritores de su época, a los indigenistas, por su dominio del quechua, que le permitió conocer directamente la intimidad del indio y asimismo le permitió escribir, pues, ¿no? Tanto en castellano como en quechua. ¿Ya? Ya, sobre esto es importante, chicos. Arguedas escribe novelas en castellano, pero es un castellano quechuizado. Es un castellano que tiene sintaxis quechua. ¿Ya? Profe, ¿por qué no escribió novelas en quechua? ¿Por qué? Porque ¿quién le va a leer, pues, chicos? ¿Quién le va a leer si escribe todo en quechua? ¿El indígena? El indígena en esa época no sabía leer ni escribir, ¿sí o no? Quienes le leen son personas instruidas que viven en la ciudad, en la costa, en Lima, ¿no? Y aquí en la costa, en Lima, hablamos, pues, castellano, no hablamos quechua, ¿no? Él tuvo que escribir en castellano, pero su castellano es quechuizado. ¿Ya? Eso vino en un examen de admisión, ¿eh? ¿Qué escritor peruano, ¿no? Eh, empleó en su literatura un castellano quechuizado? Y ese es Arguedas, pues, ¿no? Arguedas, ¿no? O sea, está en castellano, pero suena como que está hablándose en quechua, ¿no? Por el orden en que se habla, ¿no? Muy bien, y por acá tenemos una pregunta más con respecto al fragmento anterior de la novela Los ríos profundos, marque la alternativa correcta. Acá está el fragmento de Los ríos profundos de Arguedas. A ver, leamos. Dice, en los campos templados o fríos, la voz humana o la de las aves es llevada por el viento a grandes distancias. Sin embargo, bajo el sol denso, el canto del zumbayu se propagó con una claridad extraña. Parecía tener agudo filo. Todo el aire debía estar henchido de esa voz delgada, y toda la tierra ese piso arenoso del que parecía brotar. Mira lo que dice, ¿eh? Que en esos campos templados o fríos, ¿no? De la sierra, la voz humana o de las aves es llevada por el viento a grandes distancias. O sea, la voz viaja, ¿no? Grandes distancias llevada por el viento. En la sierra es así, dice, ¿no? O sea, tú gritas y tu voz se propaga, ¿no? Como un eco profundo, ¿no? Sin embargo, bajo el sol denso, el canto del zumbayu se propagó con una claridad extraña. Ya. Primero habla del frío, ¿no? Y luego te habla del calor. En medio del calor, del sol, el canto del zumbayu. ¿Qué era el zumbayu? ¿Se acuerdan? Era un trompo, ¿sí? Un juguete, un trompo. Pero un trompo que para el niño Ernesto, que es el que cuenta la historia, tiene vida. Ese trompo tiene vida, ese trompo habla, baila, salta, canta, ¿no? Y tiene poderes incluso, ¿no? Y aquí habla de que el canto del zumbayu se propagaba con claridad extraña. Parecía tener agudo filo, dice, ¿no? Todo el aire debía estar henchido de esa voz delgada, ¿no? Y toda la tierra, ese piso arenoso del que parecía brotar, ¿no? Ya. Aquí vemos, chicos, una característica de la narrativa de Arguedas. Cuando él narra historias del mundo andino, siempre está incluyendo esas creencias, pues, de que la, el mundo que les rodea, el mundo andino, tiene vida. Los cerros, los ríos, las piedras, tienen vida, ¿no? El trompo, este trompo con la que juegan los niños en el mundo andino, tiene vida también, ¿no? Tiene voz, tiene filo, tiene poderes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso de, eso tiene que ver con las creencias del hombre andino. Y Arguedas conoce las creencias del mundo andino. Es la diferencia entre Arguedas y Alegría. Alegría es más realista, en cambio Arguedas es más mítico. Él rescata las creencias del mundo andino, ¿ya? El animismo, el panteísmo, la presencia de seres
seres sobrenaturales, ¿no? Aparecen en las obras de Arguedas, ¿no? Bien, entonces, en este texto se habla de elementos de la naturaleza, incluso un juguete que tienen vida, ¿no? A eso se llama animismo, ¿ya? Animismo. Ya dice aquí, en esta novela de Arguedas se permite que el lector acceda a una visión indígena del mundo, ya que para el hombre andino la naturaleza tiene calidad viviente, tiene vida, ¿no? Las montañas son apus, y por tanto hay una visión animista de la realidad. Ya, esa es la parte de esta visión mítica, es pues esto del animismo, ¿no? Todo tiene vida. Listo. Bien, chicos, eh, felicitarlos por su participación, ¿ya? Hemos hecho un repaso práctico de los temas que ya se han desarrollado, ¿ya? Y ahora eh, para verla ya la parte final, tengo una prueba quizzes que he preparado para compartirlo, ¿ya? Ya, ¿qué les parece si hacemos una pausa de unos minutos, ¿ya? Y comparto el enlace, ¿ya? Si gustan pueden ir al baño, etcétera, y continuamos en un par de minutos, ¿ya? Un par de minutos.